Amigos y enemigos, bienvenidos a esta disertación de actualidad política. Sí, es un nombre un tanto pomposo, lo admito, pero es la forma que se me ocurrió para darle rienda a este proyecto audiovisual. Pues, como se han percatado, no se trata de un podcast o de un episodio del podcast de cultura política, sino que más bien es una nueva ventana en donde, dando el rostro, quiero empezar a comentar algunos elementos de la actualidad política en general, partiendo de Occidente, pero haciendo énfasis en la hispanidad, en Hispanoamérica y por supuesto teniendo como eje central, o por lo menos así lo siento y lo veo, a Venezuela, que es el principal hito geopolítico de hoy en día, el que más nos compete. Más adelante vamos a desarrollar más ese concepto. Ahora, ¿por qué un formato vídeo? Simple. Realmente hay gente que necesita ver a los rostros para confiar en ellos. Es algo prácticamente antropológico. Yo no soy así y de hecho pocas veces veo los vídeos en YouTube. Los escucho más bien. Y es que yo soy mucho más amigo del formato podcast. De hecho, apuesto mucho por el podcast y adoro grabar podcast precisamente porque yo consumo mucho este tipo de material, estos audios. Y eso es porque considero al podcast y el podcasting, habrá que generar verbos en español porque es que no me gustan los anglicismos. Los considero como la forma de renacer a la radio, de hacer renacer a la radio. Es ese modo en que, por ejemplo, estás en tu trabajo o haciendo cualquier otra cosa y tienes la oportunidad de escuchar. Y a través de la escucha empiezas a expandir tus conocimientos, a saber cuál es la opinión de otros actores que hacen vida en este mundo. De todas formas, esto se trata más que todo de sentar criterio. Y esto quiero que lo tengamos en cuenta desde el inicio. Por cierto, para el que no lo sepa, que debe ser la mayoría, mi nombre es Manuel de la Cruz, soy politólogo, soy locutor y desde hace un par de años llevo una publicación digital llamada culturapolitica.net. A mí me gusta aclarar que eso no es una publicación de información. De hecho, yo no informo, yo jamás informo, no creo en informar. Ya tenemos un montón de gente competente para ello. Yo creo en el análisis. Y el verdadero análisis entra en eso llamado análisis crítico, que a mi juicio es caer en algo repetitivo. Es decir, cuando decimos análisis crítico, caemos en una obviedad. Porque el verdadero análisis siempre es crítico. Entonces, más que de informar, más que dar conceptos, de lo que se trata esto es de generar criterio, que es el prisma con el que podemos ver el mundo más allá de las cosmovisiones y las ideologías. Pues, como dirían los grandes analistas del hoy, una ideología no es más que una filosofía falsa. Así que cuidado con las ideologías. Y últimamente yo me he estado distanciando de las ideologías y prefiero ver las cosas desde una perspectiva más filosófica. Y, por supuesto, centrado en lo que nos compete, en el hoy, es decir, el mundo real. De allí a que tengamos esta nueva ventana. Quiero empezar hablando un poco sobre lo que está pasando en Venezuela con el tema de las elecciones. Se nos dice que tenemos el peligro de Capriles y de todos estos farsantes, de todos estos tarifados, de todos estos traficantes de esperanza que nuevamente nos hablan de elecciones, pero es imposible hablar de elecciones cuando el ciudadano realmente no elige. En Venezuela, el único que elige es aquel que tiene armas. Es decir, si tú no tienes armas, si tú no eres parte de la nomenclatura chavista, no tienes ningún tipo de relevancia en Venezuela. ¿Por qué? Porque sufrimos una tiranía y una tiranía de corte socialista. Es de corte socialista porque quienes se plantearon la dominación, la conquista y el secuestro, en este caso del Estado, tienen una agenda que busca destruir el equilibrio de las fuerzas productivas existentes o que anteriormente estaban en Venezuela,
buscaban acabar con todo ápice de armonía entre los distintos estratos de producción y reemplazarlo por el antagonismo de clase, por la lucha de clases marxista. Tienen una visión teleológica de la historia y creen que efectivamente necesitan lograr un régimen que logre igualarnos a todos. Ahora, esto es injusto porque no hay nada más perverso que tratar de igualar a aquellos que son desiguales por naturaleza, porque además niega la capacidad creadora de cada uno de nosotros. Buscan un mundo de personas mediocres, de una medianía gris, incapaz de que cada uno de nosotros pueda surgir por sus virtudes y sus méritos. Ellos detestan ello, porque se mueven a través del resentimiento. La mayoría de ellos son, como deben saber, resentidos. Y si no lo son, buscan que su base de apoyo sienta ese resentimiento, porque el odio es para ellos el principal motor histórico, no el amor. No el amor que un devoto puede tener por Dios, no el amor que uno puede tener por la familia, o el amor que uno le lleva a defender a la patria, no. Se trata del odio. Y por eso ellos pretenden la desintegración de estas bases básicas societales, que son Dios, la patria y la familia, y reemplazarla con valores, o mejor dicho, antivalores. Desde una perspectiva más antigua, es decir, previo al surgimiento del marxismo, los tres valores con el que querían reemplazar a la tríada divina de Dios, Patria y Familia eran los valores jacobinos de libertad, igualdad y fraternidad. De hecho, la libertad, igualdad y fraternidad o muerte era el lema que usaban los miembros del club jacobino y los principales propulsores de la Revolución Francesa. Hoy en día nos vemos asediados por un nuevo tipo de igualdad y la libertad la están desechando. Ahora ese relativismo y ese afán de destruir nuestra autoridad va siendo omitido ante la voz igualitaria. Ahora lo principal es ser iguales. Y por eso quieren negar las diferencias, tanto nacionales como étnicas, religiosas, culturales. Y nos obligan a acudir a ese melting pot que le llaman multiculturalismo, ese melting pot, en donde las naciones y las culturas desaparecen, se difuminan y dejamos de ser personas. Dejamos de ser personas y nos convertimos o en individuos o en masa. Y allí las dos grandes dolencias que tienen desde una perspectiva tanto el colectivismo marxista como el extremo individualismo liberal. El colectivismo marxista ve a una sociedad de clases y la clase no es más que la masa. De hecho, yo estaría de acuerdo con lo que algunos pensadores dicen, que realmente Marx no desarrolló a profundidad el sistema o la noción de clase social porque realmente la plagió. La plagió del sentimiento religioso, de la noción de casta que existe en la antigua religión brahmánica. Es decir, una casta es un grupo prácticamente étnico, económico, social y hasta espiritual en el que tú perteneces, desde tu nacimiento hasta tu muerte. Tu vida en la tierra, tu estancia terrenal está designado por esto, por esta casta. Y en el caso de las clases sociales, prácticamente tú estás condenado a pertenecer a la clase obrera, como le dice Marx, a la clase proletaria, que, por cierto, proletario viene de un antiguo término romano. Proletario es aquel que no tiene otra cosa que ofrecer ante el servicio, ofrecer ante el Estado, en el caso romano, ante la República o ante el Imperio, que su propia prole, es decir, que su propia progenie, sus hijos, que eran simplemente u obreros o soldados. Soldados luego de las reformas de Mario. Recordemos que antes, pues, el tema del ejército era tema de patricios, es decir, de los descendientes de los fundadores de Roma, de la primera república romana, quiero decir. De modo que el problema principal del marxismo y todos sus derivados, de todas las vertientes del socialismo marxista, o influidos por el marxismo,
como puede ser la socialdemocracia y otras, es que nos ven a todos como una casta, como una clase, como una masa y niegan la capacidad creadora del ser humano. ¿Y por qué hago énfasis en esto? Ya voy a ello. Mientras que tenemos a el individualismo radical que hoy en día es promovido por los liberales y los libertarios, que realmente se hacen eco de esa distinción tan absurda por un problema idiomático originado realmente en Estados Unidos. Estados Unidos, entre los 60 y los 70, empezó a ver este debate entre lo que es el liberalismo, ¿no?, y lo que es la socialdemocracia y el progresismo. ¿Por qué? Porque se supone que el liberalismo parte del credo de la no intervención del Estado en los asuntos diarios, en los asuntos del ciudadano, principalmente desde una perspectiva económica, pero también política. Es por ello que los liberales piensan que no deberían haber leyes, o por lo menos no debería haber un control a nivel de Estado en torno a las decisiones individuales. Pero hay decisiones individuales que ciertamente afectan al resto de la sociedad. Estas decisiones individuales son las que son de índole social. Por eso es que los liberales de esta, digamos, camada progre están a favor de permitir absolutamente todo, desde el casamiento homosexual hasta el aborto, y otras issues, como les dicen en Estados Unidos, u otros términos, ¿vale?, de carácter social que francamente no son relevantes o no son prioritarios para lo que busca el Estado-Nación. Este dejar hacer, dejar pasar, que está en la esfera social, en la esfera política y en la esfera económica, fue interpelada por un grupo de liberales que abogaban por una economía de mercado, pero que no llegase a admitir estas reformas de carácter social. Uno de ellos fue Rothbard. Murray Rothbard desarrolló esta vertiente llamada libertarianismo, en la que más o menos quiso diferenciar al liberal clásico del liberal progre. Pero realmente no es necesario decirse libertariano o paleolibertario o demás términos abyectos que hoy en día están creando. Basta con decir liberal clásico. Y también hay los liberprogres, que es como se les está diciendo desde el sur de América y que realmente está recorriendo todo el mundo, a los liberales de esta generación de 60, 70, desde los cuales les había hablado. De hecho, vamos con una curiosidad histórica. Hay muchos comunistas y muchos socialistas que nos hablan sobre ese demonio en la tierra llamado neoliberalismo. Y lo más gracioso del asunto es que, hablando de teoría política stricto sensu, el neoliberalismo son los liberprogres, porque son liberales que admiten en sus nuevas fórmulas la intromisión del Estado, o mejor dicho, la relajación de una forma llevada por el Estado de la rigurosidad con que nosotros abordamos el ámbito social. O dicho de otro modo, los neoliberales son aquellos que tratan de abogar por la libertad económica, o lo que ellos conocen como libertad económica, que no es otra cosa que una economía de mercados en la cual puedes defender sin ser liberal, por cierto, sumado a la posibilidad de que el Estado asista a aquellos estratos desfavorecidos, es decir, la famosa discriminación positiva. Cuotas de raza en las universidades, cuotas de raza en los trabajos, el feminismo a nivel laboral, que te hablan sobre la brecha salarial, etc. Realmente, ese es el neoliberalismo. Pero la izquierda manipuladora y demagoga nos hace pensar que el neoliberalismo es un monstruo ultraliberal que quiere destruir cualquier tipo de asistencialismo social. Y no es así. De hecho, la mayoría de los liberales o de los socialdemócratas que introdujeron en la década de los 80 y los 90 reformas liberales en la América hispana
no se llamaban a sí mismos neoliberales, ni tampoco tenían una formación neoliberal. De modo que hay que tener mucho cuidado con las etiquetas que utilizamos en política, por algo muy sencillo. No siempre, no siempre, este prisma que conocemos como ideología es apegado a la realidad. Por eso es mejor desarrollar un criterio propio en lugar de repetir el manual. Repetir el manual es seguir la ideología que más te guste. Ahora esto puede romper con el ideario de muchas personas, pero no. Realmente es una invitación a profundizar estos conceptos. Regresamos a la actualidad. Bien, en Venezuela estamos sufriendo una tiranía comunista. Y sí, le digo así, tiranía comunista. Muchos van a criticar. No, eso no es comunismo, porque no se han dado las condiciones objetivas que Marx en su manifiesto al Partido Comunista, editado por Engels, estableció como los requisitos mínimos. Da igual, da igual. Y da igual por qué. Porque Marx, en este panfleto, que por cierto no es un pedazo profundo de teoría política, es un panfleto. El manifiesto del Partido Comunista es un panfleto, ¿vale? Marx aquí establece los preceptos que según su ideología y según su corriente deben ser los perseguidos por todos aquellos que quieren instaurar una sociedad comunista, es decir, una sociedad sin clases, en donde las fuerzas productivas cooperen entre sí, donde no exista competencia y donde no exista propiedad privada, sino propiedad colectiva o comunitaria. Marx plantea al socialismo no como una meta, plantea el socialismo, no en el Manifiesto Comunista, sino en el resto de sus obras, como un estadio de tránsito que puede abarcar muchos años. Es decir, no se trata de una mera dictadura proletaria de 10 años que, transitado este periodo de tiempo, se va a obtener la sociedad comunista. No. ¿Por qué? Porque Marx, dentro de su pensamiento, ojo, yo no comparto nada con él, solo trato de explicarlo. Marx, dentro de su pensamiento, concibe al capitalismo como un proceso o como un sistema productivo que se desarrolló tras revoluciones que acontecieron durante siglos. De hecho, Marx considera al capitalismo como un elemento productor, o más bien como un sistema productivo revolucionario en sí. Y desde una perspectiva filosófica muy estricta, Marx no es militantemente anticapitalista. Él lo que propone es una revolución, es decir, una evolución rápida que logre superar las injusticias que según él existen en el capitalismo y que logre trascender hasta esta nueva sociedad sin clases, que es el comunismo. Ese tránsito, que puede ser de 10 años, también puede ser de 300 años. Y eso, que se llama socialismo, se va construyendo paulatinamente. Se va construyendo paulatinamente siempre y cuando los quienes estén en el poder sean, según la teoría marxista, los representantes de la clase. Acuérdense que estábamos hablando de una casta de la cual tú naciste. En el momento en que tú no naces como miembro de la clase burguesa, no eres uno de esos miembros privilegiados que logró obtener, o ni siquiera obtener, que logró el usufructo de la riqueza originaria de su familia que la había heredado durante siglos, porque estamos hablando de dos castas. Si tú no eres allí, eres parte de la casta proletaria. En el momento en que tienes conciencia de clase, vas a buscar construir las condiciones para generar la revolución que logre acabar con el dominio de la clase burguesa y que imponga una dictadura del proletariado. Y Marx apela aquí al concepto republicano de dictadura, es decir, un gobierno de emergencia, un gobierno que utilice todo el poder para establecer un nuevo orden, porque tienes dos opciones, tal y como lo dice Schmitt, pero seguramente Marx ya conocía previo al nacimiento de Schmitt esta dicotomía, porque realmente se había estudiado antes. Tienes, por un lado, la dictadura comisaria y por otro lado, la dictadura que crea ordenamiento jurídico o la dictadura soberana. Una dictadura, una dictadura comisaria es, por ejemplo, el caso de Cincinnato. Lucio Quincio Cincinnato
tomó el poder, recibió el poder de parte del Senado para instaurar un orden dentro de los linderos jurídicos existentes en la República. Mientras que, por el contrario, Sila, representante del partido de los Optimates, él asumió el poder, él tomó todo el poder del Senado romano, lo concentró dentro de sí como un dictador soberano que estableció nuevas leyes y persiguió a todos los miembros, o la mayoría de los miembros más prominentes de la facción de Mario, es decir, de los populares. ¿A qué me voy con esto? Porque entonces Marx establece que es necesario el surgimiento de esta dictadura del proletariado para invertir el factor, ¿vale? Ya no serían los burgueses quienes oprimen al proletariado, sino al revés. Y más adelante, porque recordemos que los socialistas modernos, los socialistas contemporáneos no se basan únicamente en Marx, más adelante Lenin trataría de complementar a través de la praxis las tesis de Marx, y el marxismo-leninismo por eso aboga por un Estado central fuerte capaz de ejercer efectivamente esta dictadura del partido de los trabajadores. De allí que la mayoría de los partidos socialistas, de los partidos comunistas, usen para sí ese nombre, Partido de los Trabajadores, cuando si la mayoría de los socialistas, si la mayoría de los que se autoproclaman como defensores y como representantes de los obreros tuviesen que trabajar, estuviesen obligados a trabajar, estos partidos no existirían porque ellos no trabajan, no son trabajadores realmente, son unos parásitos que viven a través de las subvenciones que obtienen por agitar banderas en las plazas. Vamos, son los sindicalistas de toda la vida que sin trabajar viven a costa de los verdaderos trabajadores, que ciegamente les apoyan o les votan pensando que van a defender sus derechos, que van a defender su posición ante la sociedad. Pero realmente no es así. Los comunistas, los socialistas, los marxistas, toda esa ralea izquierdista detestable, solo manipula el discurso. Ni siquiera manipula el discurso, porque el discurso ni siquiera es bueno en sí. Es decir, ese es otro mito de la izquierda. Cuando nos dicen que, ay, es que Marx sí plantea una buena teoría, el problema es llevarlo a la práctica. No, la teoría es nefasta porque la teoría parte de supuestos contra naturas que niegan a Dios. Estamos hablando del materialismo. Bueno, ellos le dicen materialismo histórico, pero es un materialismo de todo orden que niega el papel de la espiritualidad en el desarrollo de la humanidad y que cae en un reduccionismo absurdo en el momento que Marx niega, por ejemplo, la causa nacional y la razón nacional. Más adelante, Stalin querría introducirla dentro del anecdotario de izquierda, pero vamos, el marxismo niega la patria. Y de hecho dice que el comunista no tiene patria, el proletario no puede sentir dolor o no puede sentir pasión por algo que no tiene, ni se le puede desposeer algo que jamás tuvo. Más o menos bajo esos términos Marx habla del concepto de patria en el marxismo. Ellos carecen de patria. Y no hay nada más natural, no hay nada más orgánico que la patria, porque la patria se va formando a partir de la tierra sagrada en donde descansan nuestros ancestros y de todos estos nexos espirituales, metafísicos, como lo es la lengua, el mito, la leyenda, la historia. Como diría Laureano Vallenilla Lanz, la historia de la patria es la patria. De modo que por un lado tenemos esta corriente alienante, que es el marxismo, que es el socialismo, y por el otro lado el liberalismo, que nos busca también aislar de estas conexiones naturales con la sociedad. Pero a lo que voy. En Venezuela tenemos una tiranía socialista y tenemos una tiranía socialista porque quienes detentan el poder tienen un criterio socialista. Olvídense por un momento del monigote de Nicolás Maduro y piensen realmente que él es un vocero de no una clase económica, sino de una clase política.
una clase política que en Venezuela se fue gestando a partir de 1958 y de todas las formas en que la izquierda radical, es decir, el Partido Comunista de Venezuela, fue tratando de permear cada uno de los centros decisores de la sociedad venezolana. Tenemos entonces hechos de sangre como el porteñazo y demás alzamientos militares promovidos por el Partido Comunista de Venezuela, al tiempo que teníamos personas en los montes, en las montañas, como por ejemplo el Movimiento de Izquierda Revolucionaria o las Fuerzas Armadas de Liberación Nacional, que trataban de emular la falsa epopeya de Fidel Castro en Cuba para lograr a través del foquismo una revolución a la cubana, pero en Venezuela. Todos estos elementos no se fueron desapareciendo, no, porque siempre contaron con el beneficio y el beneplácito de los traidores del establishment político. Por ejemplo, la mayoría de las personas recuerda a Rafael Caldera con mucha vehemencia y le condenan por haber perdonado al gran traidor a la patria que fue Hugo Chávez. Efectivamente, eso fue terrible y él fue el padrino de Hugo Chávez, por cierto. Hay gente que se le olvida de eso. Pero Caldera hizo algo peor. En su primer periodo, cuando prácticamente los valerosos cazadores venezolanos, es decir, la unidad antiguerrillera del ejército venezolano, había logrado arrinconar a las células comunistas, Caldera los perdona. Caldera inicia la pacificación y hace que todos estos guerrilleros como Lubin Pekov, Teodoro Pekov, Américo Martín y un grueso etcétera, ingresen a la vida pública nuevamente, a hacer política. De allí que surge este movimiento nefasto comandado por Teodoro Pekov y José Vicente Rangel, conocido como MAS, o Movimiento al Socialismo, y ellos fueron permeando los cuarteles y fueron creando escuelas de cuadros. Una de esas escuelas de cuadros en la que más o menos influyeron fue la Liga Socialista. La Liga Socialista era comandada por Jorge Rodríguez Páez, un malandro, es decir, un criminal, un guerrillero que se dedicaba a la extorsión, el secuestro y a robar bancos, y que fue el padre de estos dos gemelos del mal, llamados Jorge Rodríguez y Delcy Rodríguez. Justo en Liga Socialista estaba inscrito también Nicolás Maduro y muchos militantes de la izquierda radical que iban a Cuba a entrenarse, iban a Cuba a aprender sobre tácticas de guerrilla y también a formarse, si eso se llama formarse, más bien a deformarse en doctrina marxista. De modo que si nosotros investigamos el prontuario ideológico de cada uno de los grandes decisores de la tiranía, de esta tiranía colegiada, o mejor dicho, corregida, porque de lege nada, es decir, de leyes nada, nos encontramos con que todos son marxistas de vieja data, o son exguerrilleros, o pertenecen a partidos de cuadros, o fueron miembros del PCB, o del MAS, o de las logias comunistas del MBR 200. De modo que en Venezuela tenemos una tiranía socialista, porque es de criterio socialista y porque busca en última instancia imponer esta dictadura del proletariado, que es más bien la tiranía del partido del proletariado. Porque recordemos que al final toda forma política pende de la ley de la oligarquía. La ley de hierro de la oligarquía nos dice, como nos pueden decir todos los elitistas, como el caso de Pareto, o de Michels, que fue el creador de la ley de hierro, que en cualquier grupo humano, no importa su extensión, siempre surgirá una élite que será la decisora. Si son tres personas que se unen para hacer un proyecto, será uno el que decide al fin de cuentas. Y lo que estamos viendo es que si se habla de una revolución comunista o de una revolución socialista que gobierne a nombre de la clase obrera, de la clase proletaria, eventualmente surgirá esta élite que el marxismo le llama vanguardias, porque ellos con los eufemismos son muy buenos. Pocas veces nos dicen la verdad, siempre les ponen un nombre llamativo. Y esta vanguardia, que es la élite, está encarnada en el partido. Y es por ello que en la experiencia socialista en todo el orbe nos habla de un partido único. Pero un partido único también puede ser una base para decirme, no, en Venezuela no hay socialismo, hay muchos partidos.
Un partido político es aquella plataforma que tiene posibilidades reales de ejercer el poder. En las democracias contemporáneas, no es que yo sea muy amigo de las democracias contemporáneas, pero quiero aclarar esto. En las democracias contemporáneas hay partidos políticos porque tras esa competencia pacífica a través de los votos, pueden lograr el poder y ejercerlo. Tienen programas políticos, tienen planes, tienen proyectos y los pueden ejercer. En Venezuela, el único partido político que existe realmente, de facto, es el Partido Socialista Unido de Venezuela, porque ningún otro tiene influencia real o tiene capacidades reales de alcanzar el poder. Es una ilusión electoral lo que vivimos allí. De modo que todos aquellos que se hacen llamar partidos políticos que están inscritos en el fraudulento Consejo Nacional Electoral son son payasos del mismo circo. Siguen esta farsa a cabalidad y son miembros de la tiranía. Es por eso que a ese pacto entre los traficantes de la esperanza de la MUD, hoy el interinato de papel, y el chavismo, yo le llamo contubernio, porque es un contubernio socialista. Un contubernio que es un pacto oscuro debajo de la mesa, entre las sombras, en contra del bienestar, en contra del interés general, en contra de la felicidad pública. Y este contubernio es lo que tiene a Venezuela destruida. La tiene destruida porque los dos miembros que pactan este contubernio, es decir, Guaidó y Maduro, por ponerles nombres, aunque no nos vayamos a los nombres, vayámonos al sistema o a las fuerzas que representan, son fuerzas mayores. Por un lado tenemos a la izquierda radical internacional, aquella que financia Podemos en España, aquella que financió a Evo Morales en Bolivia, a la que financia a los Kirchner en Argentina, a AMLO en México. Y por otro lado tenemos a la izquierda progre, representada por la Internacional Socialista, donde están la mayoría de los partidos políticos en Venezuela, de estos falsos partidos políticos de Venezuela. De modo que las dos izquierdas que tratan de aparentar frente al mundo alguna especie de lucha, es decir, una izquierda totalitaria contra una izquierda democrática, realmente pactan entre sombras para mantener el orden que ellos buscan. ¿Cuál es el orden que ellos buscan? La tiranía. La tiranía no hay que imaginarla simplemente como un gobierno totalitario, despótico y sangriento, que también lo es en el caso de Venezuela. La tiranía es todo gobierno que se aleja del fundamento de bienestar, de felicidad pública y, por supuesto, de razón de Estado. En lugar de gobernar para el bien de los gobernados, de los ciudadanos, gobierna en base a las apetencias de aquellos que toman las decisiones. En el caso venezolano es una tiranía colegiada. También le podríamos llamar oligarquía, que es el gobierno nefasto de un grupo, y sería, desde una perspectiva aristotélica, mucho más apegado a la realidad. Oligarquía. Pero tiranía, desde una perspectiva etimológica, viene de tir, que en el griego antiguo, si rastreamos, es la misma base para decir fuerza. Entonces, una tiranía es un gobierno de fuerza que se vale de la mentira para perpetuar. Y la única forma, amigos y amigas, de acabar con una tiranía también lo sabían nuestros ancestros, los antiguos griegos, nuestros ancestros filosóficos, quiero decir. Y es el tiranicidio. Es el tiranicidio. Hasta que no acabemos materialmente con aquellos que ejercen la tiranía, seguirá habiendo tiranía en Venezuela. De modo que la única forma de conquistar la libertad, de reconquistar al país, es a través de una operación que tenga como eje central la fuerza. ¿Y por qué la fuerza? Porque esa es la principal crítica y la principal dolencia de este interinato de papel. Es un interinato de papel porque no gobierna. Un gobierno es, y todo gobierno, aunque esto suene muy anarquista, todo gobierno es intrínsecamente violento, porque la violencia es el último nivel en que llega el gobernado para hacer valer sus decretos.
¿Qué es el poder? Max Weber, por ejemplo, definía el poder como la probabilidad de que una persona, la probabilidad de que una persona modifique su voluntad a antojo de la nuestra. Es decir, usted tiene poder si tiene una probabilidad del 100% en hacer que otra persona cambie su voluntad. Ahora, el poder tiene muchas facetas. Las primeras facetas puede ser un poder reconocido, legítimo, en donde las personas de forma voluntaria deciden modificar la voluntad individual, valga la redundancia, en torno a esta voluntad nacional o a esta voluntad superior. Un ejemplo de eso es de lo que nos habla Cicerón. La libertad es ser esclavo de las leyes. Todos nosotros decidimos ser esclavos de las leyes y acatarlas porque creemos que es la mejor forma de vivir en sociedad. Pero también, si por ejemplo alguien rompe con la ley, la única forma de hacer que ésta se cumpla es la violencia, es la fuerza. Por eso, solo es gobierno aquel capaz de ordenar a la sociedad. Y todo gobierno, efectivamente, tiene implícito el uso de la fuerza. Es por eso que, por ejemplo, Hobbes, en el Leviatán, nos explica que los pactos que no descansan en la espada no son más que palabras, sin fuerza para proteger al hombre en modo alguno. Por lo tanto, Guaidó, o el interinato mejor dicho, no tiene esa fuerza para hacer cumplir con sus mandatos y tampoco la tendrá, porque como dije anteriormente, forma parte de este contubernio. De modo que hay que crear un nuevo interinato. Hay que crear un nuevo interinato, un gobierno en el exilio, por ejemplo, pero que desconozca por completo a esta casta nefasta de políticos al servicio de la tiranía. ¿Y cómo hacemos eso? Pues la diáspora tiene la responsabilidad moral e histórica de buscar los apoyos internacionales, de buscar los recursos internacionales para crear un ejército de reconquista nacional, es decir, una fuerza interventora entre contratistas, que son los mal llamados mercenarios, entre apoyo logístico y bélico de naciones circunstancialmente amigas y por supuesto de voluntarios venezolanos. Venezuela cuenta con hombres y mujeres valientes en todo el orbe, algunos de ellos de carrera militar o de carrera policial, que estarían dispuestos a tomar las armas para liberar a nuestro país. Eso es a lo que yo le llamo la reconquista. Y es lo que queremos, la reconquista de Venezuela. Ahora que hablo de reconquista, quiero volver nuevamente al tema de las elecciones. ¿Por qué? ¿Por qué el tema de las elecciones? Porque es un tema muy álgido, que nos ayuda muchísimo. Nos ayuda precisamente a detectar quiénes son los miembros de esta casta política dispuesta a cohabitar con los tiranos. En el 2018, un valiente grupo de patriotas, de nacionalistas, que de hecho eran distintos grupos nacionalistas, que decidieron crear un movimiento de movimientos, llamado Movimiento Nacionalista. Lanzó a través del Comando de Campaña Santiago la Operación Reconquista. La Operación Reconquista en el 2018 se basó nada más y nada menos que en denunciar el fraude electoral, que para aquel entonces estaba orquestando Maduro y los intereses ocultos detrás de él para perpetuar la tiranía, para darle un asidero legal a ese monstruo que hoy en día es el secuestrado Estado venezolano. Y nosotros decidimos abogar por demostrarle al mundo que realmente se trataba de un gran fraude, de un gigantesco fraude, y que lejos de ser algo excepcional, pertenecía a el modus operandi ordinario de estos tiranos. Nos encargamos de buscar auditores internacionales para que pudiesen ver cómo no habría ningún tipo de participación, cómo las calles estaban vacías el día de la falsa elección. Nos encargamos de preparar milimétricamente un cronograma de campaña
en contra de la tiranía, en contra de esas elecciones, en pro de la abstención. Incluso el cómo registrar las colas que no iban a haber, las mesas electorales que no se iban a abrir y por supuesto ese panorama baldío que estábamos preparando activamente. Quédate en tu casa. Antes de la cuarentena del coronavirus, ya en el 2018 nosotros estábamos imponiendo una cuarentena en Caracas para que la gente no saliera a convalidar ese fraude. ¿Y qué pasó? La tiranía se movió con sus hienas a través del DGCIN, FAES, SEBIN y demás entes asquerosos a destruirnos, a atacarnos. Hoy en día, de ese grupo de valientes, la mitad está en las cárceles venezolanas, en las mazmorras, principalmente en Ramo Verde, y la otra mitad en el exilio o en clandestinidad. De esa mitad no voy a entrar en porcentajes por seguridad, pero lo que sí les quiero decir es lo siguiente. José Luis Santamaría, Luis Leal, Vasco da Costa y Régulo García Castro no están en Ramo Verde, no están tras las rejas en vano. Ellos están allí porque hicieron algo que le dolía en el alma, que atacaba frontalmente a la tiranía. Y era esto que estamos planteando. No confundirnos con lo poco importante, con la trivialidad pseudodemocrática, con las falsas elecciones. Concentrémonos en lo más importante, que es acabar con la tiranía a como de lugar. En ese momento ellos lo hicieron. En ese momento ellos dieron sus rostros. Con nombre y apellido fueron los voceros de una causa por la auténtica libertad. Por una moral de amos, no de esclavos. Y por ello recibieron la peor de las represiones. Fueron hasta su casa a las 2 de la mañana, en el caso de algunos como Luis Leal. Destrozaron su vivienda, golpearon a sus familiares, robaron sus objetos, les desaparecieron, los torturaron, los vejaron, los sometieron, los electrocutaron. Les hicieron cualquier número de vejámenes. O sea, fue algo terrible. Pero ellos siguen allí, incólumes. Y hace poco, por cierto, José Luis Santamaría publicó a través del portal culturapolitica.net un interesantísimo artículo que se llama Elecciones entre Barrabás y Pilatos y que realmente nos ilustra esto. Ir a elecciones en tiranía significa asumir o la posición de Pilatos que se lava las manos ante la sangre derramada por nuestros mártires como Basil da Costa y demás jóvenes que de verdad quisieron ver a una Venezuela renacida, una Venezuela grande, libre, próspera, o asumir la posición de Barrabás, ser un criminal que es escogido por otros criminales. Y eso es la forma, me consta, en que están tratando de amedrentar a muchos presos políticos. Se les está ofreciendo la oportunidad de apoyar la farsa electoral o de incluso lanzarse como candidatos en la farsa electoral a cambio de salir de las rejas, a cambio de salir de las profundidades de esos fosos. Y francamente no los culpo. Yo sé que no todos somos iguales. No es como dicen los marxistas, no somos iguales. Y hay gente que tiene, digamos, una complexión mucho más fuerte, mucho más robusta al momento de resistir todos estos embates no solo físicos, sino también psicológicos. Y que por eso muchas personas, muchos presos políticos van a acceder. No les condenemos. Sepamos realmente que ellos prácticamente están obligados a ello con tal de no estar un día más en ese foso. Yo por eso no les condeno. Yo por eso no me atrevo ni siquiera a enjuiciarlos. Lo que sí les digo es, no importa el carácter del vocero que les invite a elecciones con la tiranía. Porque si fue un preso político, se vio obligado a ello. Y si no es un preso político, es un agente del chavismo. Es un falsario. Es un prostibulario, como le dicen algunos por allí. Pero es la verdad. Así que unámonos todos para lograr enfocarnos en lo que importa. No en el árbol, en el bosque. ¿Y cuál es ese bosque?
derrocar a la tiranía a través de la reconquista. Entonces yo les convoco a cada uno de ustedes, venezolanos, hispanoamericanos, occidentales. Ejecutemos entre todos la gran operación Reconquista. La operación Reconquista inicialmente fue la denuncia del fraude electoral, pues ahora la operación Reconquista debe evolucionar. La operación Reconquista debe conformar este ejército de reconquista nacional a través de la opción contratista. La opción contratista es un artículo que yo publiqué hace no mucho en culturapolitica.net, lo pueden ver, y que da algunas luces sobre lo que yo creo que debemos hacer. Y es lo siguiente: prácticamente los venezolanos en la diáspora conforman una pequeña nación venezolana. Estamos hablando de más de 6 millones de almas fuera de Venezuela. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, así como hay muchos venezolanos en el extranjero e incluso en el territorio nacional que son capaces de pagar $5 para el Patreon de un comediante? Que ojo, no tengo nada en contra de los comediantes, pero es para hacer una comparación. Así como tienen para pagarle el Patreon de un comediante, o en el peor de los casos, hay decadentes que pagan OnlyFans, ¿por qué no reunimos todos $5, $10 mensuales de esos 6 millones para crear un gran fondo común y contratar, valga la redundancia, contratistas, es decir, empresas de seguridad privada que se dan a la tarea de librar guerras para nosotros? Hay una lista que está refrendada por el gobierno de los Estados Unidos y también por otros gobiernos europeos de estas empresas contratistas que son de fiar, que pueden combatir. ¿Por qué no hacemos eso? Imaginen cuántos recursos podríamos tener a disposición si no permitiésemos que el interinato de papel se los robara. Ese dinero de la ayuda humanitaria y todo el dinero que está dando el gobierno de los Estados Unidos al interinato de papel puede ser utilizado para reconquistar a Venezuela. Esa es la verdadera ayuda humanitaria. Armas, tropas, aviones, tanques, barcos, bloqueos. Eso sí es ayuda humanitaria y no llevar compotas a la frontera. Es que es indignante que nos vean la cara de tontos y que estén convencidos en que somos idiotas. Y es que nos comportamos a veces como idiotas desde una perspectiva colectiva. De modo que hemos perdido 2 años. Hemos perdido 2 años a través de esta farsa que es el interinato de papel. No podemos permitir perder 2 años más. Cada día que pasa es un día menos de Venezuela. Ahora, muchos de los que están viendo esto y no son venezolanos dirán, ¿y a mí qué? ¿Eso qué me importa? Pues te importa muchísimo, grandísimo animal. Bueno, no eres un grandísimo animal si estás viendo esto. Algo te importa, pero a la mayoría de las personas que no, les puedo decir, les importa muchísimo. Les es sumamente relevante, porque Venezuela es el Eretz Israel, por decirlo así, de la izquierda internacional. Es la capital mundial de la izquierda internacional. Desde Caracas incendian al mundo a través de la renta petrolera y a través de la operación más grande de narcotráfico existente, que hoy día es llevada por el cartel de los soles. Se financia a la izquierda internacional radical, a la izquierda totalitaria. De modo que lo que está pasando en Venezuela es relevante porque es la mina de recursos que está financiando proyectos semejantes en otras latitudes. De modo que si tú no quieres la miseria que ves en Venezuela, ayuda a que Venezuela sea libre. Venezuela no es pobre. Venezuela tiene muchísimos recursos realmente. El tema es que la tiranía, con total alevosía, empobreció a la población para controlarla fácilmente. Pero ellos tienen acceso a recursos de los cuales nosotros no tenemos ni idea. Son capaces de armar, tanto en sentido metafórico como literal, a esas hordas famélicas que están buscando conquistar los estados en toda la hispanidad. Y nosotros no podemos estar callados, ni podemos estar esperando a que las cosas cambien de por sí. Debemos actuar hoy y ya.
de modo que logremos esa operación Reconquista. ¿Y cómo la vamos a lograr? De nuevo, enfocándonos en lo importante. Las elecciones no es lo importante. La falsa dicotomía entre María Corina y Guaidó y los demás voceros que eventualmente puedan surgir no es relevante. Son simplemente distracciones que nos alejan de lo importante, que es la causa nacional, que es la causa de la civilización. Por eso, amigos míos, seamos fuertes, seamos valientes y emprendamos esta cruzada por la reconquista nacional. Amigos, fue un placer, fue un auténtico honor irrumpir en su rutina. Espero que les haya gustado y si no, por favor, escríbanme en los comentarios qué les gusta, qué no les gusta, cómo podríamos mejorar. Yo voy a tratar de desarrollar, ¿no?, estas ideas y este formato de una forma más o menos regular, porque pienso que es importante que estemos claros en estos comentarios de, como lo dije, de actualidad política. Es fundamental ver qué pasa en el mundo en que estamos. El podcast, que es el espacio en donde trato de abordar las cuestiones de una perspectiva mucho más académica, mucho más rigurosa, va a seguir en pie y va a ser en formato podcast. Es decir, si yo les voy a empezar a dar material que yo considero importante para la formación política, como puede ser un análisis, digamos, sobre el discurso sobre la primera década de Tito Livio de Nicolás Maquiavelo, lo haría a través del podcast, de modo que puedan escucharlo mientras hacen cualquier otra cosa. Pero si es un tema de actualidad política que voy a tocar de una forma mucho más relajada y mucho más pasional, pues lo haré por el formato de vídeo. Aparte que también me gusta, para cerrar, aclarar esto. Nosotros no solo nos informamos porque no somos una agencia de noticias. Como dije anteriormente, hay muchos profesionales para ello. No informamos porque tenemos un criterio propio y pasional. Nosotros no somos neutrales, no creemos en la neutralidad. Nosotros somos parciales y somos parciales con la reconquista de Occidente. Debemos reconquistar a la civilización. Obviamente somos anticomunistas, somos patriotas y tenemos una serie de valores espirituales que defendemos en nuestras transmisiones y en nuestros artículos. Así que nosotros decimos sí, somos militantes y sí, queremos crear un criterio político definido que busque la reconquista. Amigos, termino así con este pequeño granito de arena, con este diminuto grano de arena en la guerra cultural. Nos vemos muy pronto. Amigos y enemigos, hasta la próxima.